Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Ya estamos al aire nuevamente en este sábado con su programa Deo Gracias. Quienes les hablan, estamos aquí con José Malqui y mi persona Elisa Lanza para compartirles aquello que tiene que ver con la doctrina, con el magisterio y con las cosas bellas que tiene nuestra Santa Iglesia Católica. Buenas noches, José, bienvenido. Buenas noches, queridos radioescuchas, por estas benditas ondas de Radio María. En esta oportunidad, llegando nuevamente a ustedes, Dios mediante, para siempre crecer en esta intención de ser más devotos, de conocer, amar la Santa Iglesia Católica, del legado de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, siempre nos olvidamos decirles, queridos amigos, que también pueden entrar a YouTube, a la página de nuestro programa Deo Gracias, así tal cual. Ustedes buscan, entran y van a encontrar allá no solo este programa, sino también el resto de las ediciones de los programas que tenemos. YouTube. En YouTube, exactamente, plataforma de YouTube. Bien, vamos a dar inicio a nuestro programa, como siempre, encomendándonos a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima. Hoy vamos a hacer solemnemente, al finalizar este mes, la oración de la Salve Regina. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve Regina, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Y así, bien encomendados a nuestra Madre Santísima, pues hoy día la mayor parte del programa va a estar dedicado a ella y ya les vamos a explicar de lo que se trata. Pero antes vamos a entrar al tema que tiene que ver con el santo del día. Bueno, no precisamente del día, pero sí vamos escogiendo durante el mes algunos santos con los cuales queremos compartir su vida, su biografía, sus dichos y hechos que hay al respecto de nuestros santos de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de el profeta San Elías. San Elías. ¿Por qué lo escogimos especialmente para este programa? Y vamos a encomendar bajo el patrocinio de este gran santo profeta la serie de reuniones que sobre esta materia vamos a abordar hoy en día, porque este profeta viene a ser, profeta del Antiguo Testamento, viene a ser el primer devoto de María Santísima y el que funda la primera orden, la más antigua, ¿usted sabía? En honor a la Santísima Virgen María, en el Monte Carmelo. Ya estarán por el nombre solamente y se están dando cuenta de qué gran orden religiosa consagrada a Nuestra Señora estamos hablando, la orden de los carmelitas. San Elías, pues, es este profeta que vislumbró cuando él estaba en exilio y estaba todo el país de Israel atravesando y toda la región, atravesando una durísima sequía, y hace 40 días que no llovía, pues bien, por una prueba, un castigo de Dios, pero cuando él recibe el mensaje de Dios de que la prueba va a ser suspendida, él ve en el horizonte una nubecita levantándose desde el mar, una nube pequeñita. Y es ahí que él dice, porque revelación de Dios, manda a los mensajeros a decir al rey, al gobernante de entonces, que se preparasen porque por fin la lluvia, sucedería la lluvia y, bueno, se suspendería el castigo. Pero en esa nube
y es a decir de muchos teólogos, sobre todo doctores y estudiosos marianos, que San Elías vislumbró la prefigura de María Santísima, aquella nubecita que representaría a la llena de gracia, a la intercesora por la cual a partir de ella vendría el cúmulo de gracias para toda la humanidad, a partir, como ya sabemos, de la encarnación, por ella aceptada como esclava y fiel sierva del Señor en toda su humildad. Entonces, hablaremos un poco de San Elías. El martirologio romano conmemora a San Elías el tesbita, profeta del Señor, en tiempo de Ahab y Ocosías, rey de Israel, que defendió los derechos del único Dios ante el pueblo infiel a su Señor, con tal valor que prefiguró no solo a San Juan Bautista, sino al mismo Cristo. No dejó oráculos escritos, pero se le ha recordado siempre fielmente, sobre todo en el Monte Carmelo. Cuando sucedió allá en el monte llamado Tabor, la transfiguración de Jesucristo que bien conocemos narrado en los evangelios, ante los tres discípulos predilectos, Pedro, Juan y Santiago, dejándoles ver por un momento su gloria, allí apareció Elías entre los invitados, junto a otro peregrino de la montaña que se llamaba Moisés. Los discípulos los veían conversando familiarmente con Cristo. Entre los tres comentaban cosas sobre los acontecimientos de la próxima pasión. Ya sabían cosas de él, las habían escuchado con frecuencia en la sinagoga de los sábados. Incluso los más viejos del lugar afirmaban que en los últimos tiempos se hablaba de Elías más que en otras épocas no hacía mucho. La gente llegó a confundir a aquel Bautista que realizaba su carismática predicación en el río Jordán con Elías. Los mismos príncipes de los sacerdotes habían mandado a unos comisionados para que investigaran si Juan era el Mesías tan esperado, y al obtener una respuesta negativa, intuyeron que se trataba de alguna otra persona importante, y hasta le preguntaron si era una especie de reencarnación de Elías o una aparición suya, puesto que se hablaba de que el gran profeta tendría que venir en los tiempos últimos. ¿Quién fue este personaje? Bueno, pues los judíos de todos los lugares conocían bien sus portentosas obras que fueron parte de su misión. Había nacido en torno al año 900 antes de Cristo, cuando ya se había consumado la división cismática político-religiosa del pueblo de Dios, que quedó seccionado en el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén. Después de la asamblea que tuvieron en el 931 en Siquén, en el reino del norte se llama desde entonces Israel y el del sur Judá. Cuando Elías ejerce su profetismo por encargo de Dios, reina en Israel Ahab, pero se ha casado con la cruel Jezabel, hija de Itobaal, el rey de Tiro y Sidón, que ha traído a Samaria y a sus profetas y dioses fenicios, levantando un templo a los Baales, y ha perseguido hasta el aniquilamiento a los profetas del verdadero y único Dios, Yahvé. Elías o Eliyahu, que quiere decir Dios es mi confianza, es fuerte y claro con el rey Ahab. Le dirá que por haberse apartado de Yahvé y por haber torcido sus ojos a los dioses falsos, ya lleva su reino sufriendo años la sequía que ha mandado Elías. Hace años que los campos se han olvidado de las cosechas. Los, los veneros están agostados y los animales se mueren. Los hombres tienen labios resecos y Samaria entera sufre el azote de Dios. Profeta fuerte y claro con el pueblo prevaricador. ¿Hasta cuándo cojearéis entre dos muletas? Les dice, recriminándoles
por mantenerse dubitativos y negligentes entre Yahvé y los Baales. Tiene que convencerles con un prodigio. Reunidos los 450 profetas de Baal y él solo en lid sobrenatural para dilucidar ante el pueblo dónde está la verdad, 2 novillos descuartizados dispuestos sobre el monte para el sacrificio. Los profetas de los Baales danzarán, cantarán, gritarán, implorarán, se harán incisiones sangrientas y entrarán en trance sin éxito. Elías invocará con sencillez al Dios de Israel y de Judá, y vendrá de inmediato un fuego del cielo que hará en un instante cenizas a las víctimas y a las piedras, por más que antes hubieran sido empapadas en agua. Con los intereses de Yahvé es fuerte y claro por encima de todo. Los 450 profetas de los falsos dioses son pasados a cuchillo junto al torrente Sison. Ni uno solo escapó. Convertido ya el pueblo al buen Dios, no hace falta que continúe el castigo. Viene el agua, como llega la persecución de la vengativa Jezabel, que obliga a huir a Elías al desierto, donde cansado y agotado el profeta pide ya la llegada de su fin bajo la retama. Como el desierto tiene reminiscencias del lugar encontradizo con Dios, le viene el encargo de reponer fuerzas porque el camino a recorrer es aún largo para Elías. Hace falta ungir a Jehú para rey de Israel y preparar a Eliseo como sucesor en el profetismo. Aún tuvieron tiempo para ver al hombre de Dios pasar andando el río Jordán, golpeado con su manto. Cuánto debió ser el poder que Dios dio a Elías cuando Eliseo se conformaba solo con 2/3 de él para desempeñar su propia misión. Y lo tendrá al ver el rapto de su maestro al cielo en aquel carro de fuego. No se olviden, queridos radioescuchas, y está relatado en el Apocalipsis, ¿no? Del apóstol San Juan, el evangelista, que tanto el profeta Elías como Enoc son 2 santos varones que Dios ha reservado desde el Antiguo Testamento, no han muerto, han sido retirados del mundo y están aguardando el momento en que volverán a entrar en acción, digamos, en la historia, cuando tengan que enfrentar ellos al anticristo. Esto con carácter previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, San Elías, gran santo varón, Mariano, el primer santo profeta, Mariano, a cuya intercesión también nos encomendamos. Ingresamos entonces ahora y bajo el auspicio de nuestro querido San Elías, que nos está escuchando, interesada por nosotros. Lo que nosotros queremos hablarles ahora en base a la obra insigne de Monseñor Juan Esconnamiglio Cladías, que escribiera en 3 volúmenes una obra que es una primicia y es una joya, que se titula María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, ¿no? Belleza del libro, exactamente. Queridos amigos, esta obra realmente es tal vez una de las primeras que recopila toda una serie de compendios, estudios teológicos de doctores y santos insignes santos católicos de nuestra iglesia, del orbe, de la constelación de almas santas que tiene la Iglesia Católica, que han brillado sobre todo por ser marianas. Y esta obra viene a ser como que cuando uno tiene una curiosidad y no sabe lo que hay detrás de la puerta, uno, ¿qué acostumbra a hacer? Ver a través de una rendija o a través la cerradura. a través del ojito de la cerradura, ¿no? Para ver qué sucede por detrás de esa puerta si se transpone. Pues esa puerta maravillosa es María Santísima. Y justamente
Las letanías lauretanas tienen una invocación a ella, Ave Felix Porta, ¿no? La Puerta del feliz cielo. puerta del cielo es Nuestra Señora. Pues bien, esta obra, como les indicaba, refleja lo que es el escudriñar y empezar a descubrir el gran tesoro que tenemos en nuestra Madre María Santísima como medianera, abogada, corredentora de la humanidad. Y es a través de esta obra y una serie de programas que iremos diseñando para ustedes, de tal manera que transmitirles fidedignamente en base a esta obra tan marial, tan de una doctrina, de una mariana tan profunda, tan dulce, que queremos convidarlos a ustedes también para que vayan descubriendo la maravilla de la figura de la Madre de Cristo, la Madre de Dios. Y bueno, empezaríamos. Sí, me gustaría Sí, resaltar que esta obra maravillosa que has mencionado ha sido editada, impresa, etcétera, y aprobada por el Vaticano, ¿no? Es la editorial del Vaticano, sí, Editrice Vaticana, Editrice quienes Vaticana es la que publican ha esta obra, lanzado. ¿no? Y que me imagino ya han sido publicados miles de ejemplares por el mundo, que ya mucha gente lo conoce, pero creo que aquí en Bolivia no. Por eso también el deseo que tenemos de poder transmitir esta maravillosa descripción que se hace de la figura de nuestra Madre Porque es que Santísima. realmente, señora Lisa, Ujú. eh, ya hemos venido hablando de un gran doctor, profeta mariano, Santo Espíritu. San Luis María Griñón de Montfort, que él devela cómo debe ser la verdadera devoción a esta Santísima Madre nuestra. Pero y de manera complementaria, vamos a tomar del segundo volumen que refiere Monseñor a cómo ha sido la vida, quién ha sido la Santísima Virgen y cómo ha sido la vida de ella, para que nosotros vayamos descubriéndola, admirándola, porque solamente a través de la admiración es que nosotros podemos crecer en amor y en conocimiento. Nadie puede amar lo que no conoce. Así Y es. si con su licencia podríamos empezar incluso desde la parte introductoria que hace Desde Monseñor el Juan inicio, Clat sí, de sí. esta obra, porque realmente ustedes se darán cuenta La riqueza. la riqueza y la dulzura del lenguaje que se emplea para describir a esta criatura tan perfecta. Adelante. Sí. Bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en el orden de batalla. Son palabras y conceptos extraídos del Antiguo Testamento, de las profecías. Rica en dones, virtudes y gracias, Nuestra Señora ha atraído la atención de innumerables teólogos a lo largo de los siglos. Ríos de tinta bendita fluyeron en los escritos sobre ella, mas la última palabra al respecto de su santidad y misión aún está por ser dicha. Una frase de la Escritura bien representa el asombro de la inteligencia humana ante los tesoros de perfecciones que Dios se dignó depositar en su corazón. ¿Quién es esta que surge como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla? Esto está en el Cantar de los Cantares 6:10. El verso del Cantar de los Cantares se aplica admirablemente a la Santísima Virgen. De hecho, ella despunta como aurora de la salvación, pues los fulgores de su inmaculada concepción y la pronta obediencia a la voluntad del Padre constituyeron los primeros destellos de la salvación que vendría al mundo por medio de ella. Jesucristo nuestro Señor. Su belleza se asemeja a la de la luna, ya que su ser refleja como un espejo purísimo el esplendor de la divinidad en la noche de este mundo. Su santidad única, excelsa e insuperable encuentra una pálida imagen en el sol, el cual sobresale a todas las luminarias por la fuerza de sus rayos. A través del astro rey, el calor, la vida y la luz descienden a la tierra. Del mismo modo,
a través de María, el calor del amor divino, la vida de la gracia y la luz de la sabiduría llegan a los hombres peregrinos en este valle de lágrimas. Por último, el texto sagrado todavía la compara con un ejército en orden de batalla. Nuestra Señora infunde terror en las potencias del mal, pues desenmascara sus trampas, les roba para Dios las almas que ellas habían corrompido y vigoriza a los hijos de la luz para resistir impertérritos los ataques del demonio y sus secuaces. Pero no solo eso, la reina de los profetas se presenta también como inspiradora potentísima de todas las invectivas, ataques y victorias del bien contra el imperio de las tinieblas. Y las batallas más bellas comandadas por ella aún están por comenzar. La santidad y la grandeza de María deben, por tanto, hacerse más conocidas y participadas por los elegidos, así como ha de crecer en la conciencia de los fieles el papel único que ella ejerce en el misterio de la redención. En un futuro no muy lejano, la cátedra de Pedro le atribuirá, como anhela y ruega el autor, los títulos de mediadora universal de todas las gracias y corredentora del género humano. Pero quien escribe estas líneas desea más. Debe haber una comunicación de gracias tan profusa y eficaz por medio de la emperatriz de los ángeles que dé lugar a una era completamente mariana, toda celestial, toda imbuida de la superabundancia de vida divina que adorna su corazón. Ese periodo será el reino de Jesús por María. Un pasaje del Apocalipsis retrata metafóricamente ese tiempo maravilloso mariano. Vi también como que un mar transparente, iridiscente de fuego, y los vencedores que habían escapado de la fiera a su imagen y al número de su nombre, permanecían de pie en ese mar con las cítaras de Dios. ¿Qué simboliza ese mar transparente, iridiscente de fuego, sino a Nuestra Señora? Qué bonita metáfora, ¿no? Ella se compara con el mar por la inmensidad inmensurable de su bondad. Se muestra transparente por su pureza y similitud con Dios, la más perfecta entre las simples criaturas. Refulge iridiscente de fuego por su ardientísimo amor por la Trinidad y consecuente odio al mal. Además, es ella quien sustenta a los vencedores, aquellos que en el mundo actual inmerso en la incredulidad y la corrupción, escapan a la furia infernal, renunciando categóricamente a cualquier vana promesa de prestigio, placer o riqueza. Esos fieles que reconocen humildemente su nada y depositan toda su confianza en María, cantarán las glorias de ella con las divinas cítaras y anunciarán el triunfo de su inmaculado corazón, que en última instancia significa la victoria del propio Redentor. Como afirma el Apocalipsis, ¿quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a postrarse ante ti, porque la rectitud de tus juicios se tornó manifiesta. En el empeño por suscitar en las almas una nueva oleada de devoción mariana, que las lleve a participar de tales esperanzas en medio de las pruebas y catástrofes morales de nuestros días, el autor, Monseñor Joao, ofrece en la segunda parte de esta obra sus consideraciones sobre la persona y la vida de Nuestra Señora. Ellas son un juramento de gratitud, entrega y amor a la mejor de las madres y un instrumento para glorificar a la Santísima Trinidad, que desea realizar sus planes más sublimes a través de María. ¡Qué belleza! Con una introducción así, como que, Motivadora. pues, oiga,
ni la estrella más superstar y de moda de nuestros días levanta tal expectativa y tal apetencia y curiosidad para conocer y saber de esa persona ya, ¿no? Realmente, qué poético, ¿no? Qué manera más dulce de describir a una madre tan bella y perfecta como la Virgen María, ya de entradita directamente, ¿no? Nos da todo ese panorama así en comprimido de lo que vamos a ir degustando a lo largo de estas páginas. 2 programas atrás habíamos hablado de cuáles eran, por ejemplo, las características de la verdadera devoción a María Santísima, Exacto, ¿no? sí. Y podemos notar en un texto tan afable, así, tan dulce, tan categóricamente expone el amor de una persona, que realmente es una invitación a nosotros sumarnos para esto. Así es. Pues no perdamos tiempo. Eso. Empezamos por el primer capítulo de esta obra que refiere a María Santísima en el plan de la creación. De entrada, queridos amigos, vean y escuchen esta maravilla. A su imagen y semejanza la creó. Con poesía inspirada en el Espíritu Santo, narra en el libro del Génesis la creación del género humano como obra prima del divino artífice. Adán se originó a partir del barro modelado por el Creador, mientras que Eva vino de la costilla del varón extraída durante un sueño profundo. El amor de Dios reposó sobre ambos, tomados en conjunto porque eran a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Todo artista busca reflejar sus propias perfecciones en su producción. Por este motivo, en cada frasco que proviene, por ejemplo, del genio de un beato angélico, en cada fresco, perdón, que proviene, por ejemplo, del genio de un beato fray angélico, no solo se percibe el talento artístico, sino también el reflejo de una mentalidad hecha de inocencia luminosa y elevación diáfana. Sus pinturas expresan algo de su virtud y su contemplación, de modo que, a través de su arte, podemos conocer en cierta medida los encantos de su espíritu. Yo aquí quiero hacer una pausa porque aquí nuestra co-conductora, la señora Elisa Lanza, es licenciada en artes y es una gran artista plástica, pintora. ¿Cómo, cuán cierto es esto de que realmente el arte sacro, cómo se expresaba, cómo expresa de alguna manera la impostación de alma de un devoto sobre aquello que está esculpiendo, modelando o pintando? Tendría que ser así, tal cual lo dice, ¿no? Recordemos aquí de quién estamos hablando. Era Fray, Fray Beato, ¿no? Fra sí, Angélico, Angélico, sí. Angélico Lippi, si no me equivoco el apellido. Pero lo importante es que él obviamente tenía una vida de fe hecha, un camino, estaba en el monasterio, en el convento, etcétera, y era artista además, ¿no? Su plus. Entonces, obviamente, de sus experiencias del alma, de sus experiencias del corazón, puede haber hecho este tipo de obras. Yo digo siempre, no se entiende todo el arte sacro que conocemos a través de la historia del arte como legado para a nuestra iglesia, Santa Iglesia Católica, no se entiende que semejantes obras maravillosas que se contempla en tantos ¿no? Frescos y otros del mismo Vaticano, las pinturas de Miguel Ángel, ¿no? En todo eso. Claro, y más cerca aquí, por ejemplo, a mí una cosa que mucho le maravillaba al doctor Plinio Correa de Oliveira, por ejemplo, a propio Monseñor Juan Clá, los fundadores de los Heraldos, era el arte cusqueño, los ángeles arcabuceros, por ejemplo, ¿no? La escuela de Melchor Pérez de Holguín aquí en Bolivia, que reflejaban eso. Sí, sí, pero hay que diferenciar un poquito, ¿no? Yo estoy hablando en el caso específico de este Fra Angélico, quien de sus vivencias, de su fe De y su su práctica de espiritualidad. piedad y toda su espiritualidad es que ha podido volcar en estas obras conocidas y reconocidas hasta el día de hoy. Lo mismo, cualquier artista que se dedique a arte sacro no transmitiría lo mismo si no encarna y vive esa fe verdadera. Yo recuerdo hace 9 años atrás,
mi esposo que falleció, pintor de arte sacro, se dedicó solamente al arte sacro. Y él tenía una vida de fe muy profunda, que fue la que le llevó a dedicar todo su arte a pintar solamente arte sacro. Él tenía, por ejemplo, mucha curiosidad por conocer cómo era el rostro verdadero de Cristo. Y en todos los cuadros que él hacía, nunca fue un cuadro igual a otro, porque siempre fue esa búsqueda que lo hacía en oración profunda, en contemplación para poder pintar cada uno de sus cuadros, especialmente los ojos en los que él expresaba muchísimo en estas obras. Y lo mismo con la figura de María. Pintó muchísimas imágenes de la Virgen, del rostro de la Virgen María. Y tenía, incluso se compró un libro, recuerdo que decía los 100 rostros de la Virgen María, justamente. ¿Para qué? Para poder, a través de todo eso, también el poder representar, pero así con oración, con vivencia profunda, lo que es, bueno, Dios y toda la maravilla del cielo en una obra de arte, ¿no? Yo creo que eso, a eso están llamados los artistas que realizan arte sacro. Pues bien, los 100 rostros, ni aunque fueran 1.000.000, creo que podrían reflejar la belleza. Que se describe aquí. La belleza, y que lo refleja una obra literaria como esta. Como esta, sí. Prosigue. De manera análoga e insuperable, el artista absoluto, Dios, imprimió en toda su obra la huella de su infinita grandeza. Sin embargo, el hombre y la mujer no solo conservan vestigios de su belleza increada, como se podría decir de un árbol esbelto, un gracioso vienteveo o de una imponente cordillera, pero se les llama imagen y semejanza de Dios. ¿Qué sentido tienen tales títulos aplicados por las escrituras solo a la criatura racional? Ser la imagen y semejanza significa reflejar de manera privilegiada la personalidad del artista a modo de autorretrato. Dotado de entendimiento y voluntad, el ser humano se presenta como una imagen diminuta y limitada de la perfección insondable de aquel que se conoce y se ama de manera absoluta. Sí, el Dios uno y trino quiso hacer del hombre y de la mujer un reflejo de su vida íntima, de ese misterio sobrecogedor que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. Hermoso. Mirando para lo alto desde el abismo de nuestra pequeñez. El vértigo se distingue por una atracción paradójica hacia el precipicio. Mirar desde lo alto de un cañón al suelo que está a gran distancia de los pies genera un miedo que se transforma en peligrosa fascinación. Yo sí tengo miedo, por ejemplo, de mirar así de las alturas hasta el abismo, ¿no? Un fenómeno similar, aunque incomparablemente más noble, se produce al contemplar el misterio de la vida íntima de Dios a la luz de la revelación. Mirar desde el abismo de nuestra pequeñez hacia lo alto, la misma divinidad nos llena de temor filial y al mismo tiempo despierta una inclinación irresistible. En Dios no hay nada de la composición, del devenir o del carácter provisional de las criaturas. En Él absolutamente todo es simple. Así es, esa es una expresión del gran doctor teólogo, de los más inteligentes que produjo el catolicismo, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica. Perfecto. Para nuestra pobre inteligencia, la simplicidad indica imperfección, porque cuanto más compuesto se muestra un ser, más perfecto nos parece. Sin embargo, de la composición resulta el cambio y la fugacidad de las criaturas, e incluso la muerte, que consiste en la desagregación de las partes compuestas. Por eso, Dios, estando por encima de cualquier forma de composición, es eternamente inmutable en su perfección ilimitada y absoluta. Él es la plenitud del ser
Y eso implica una unidad completa por los siglos de los siglos, una composición perfecta. José está hablando de composición y yo, como artista, se me viene a la mente, ¿no? Cuando se hace una composición de una obra de arte. O sea, es algo muy pensado, muy Antes de reflexionado, ejecutarla, muy ¿verdad? analizado antes de la ejecución para ir distribuyendo Comprendo. cada cosa en un orden armonioso y bello. Y Orden. eso es lo que Dios hizo, ¿no? Y aquí con toda Y esta está reflejado explicación. en la creación de él, ¿no? Exactamente. Sin embargo, en la creación del Verbo, reveló a los hombres un misterio reservado para la plenitud de los tiempos, la existencia de las tres personas en la unidad divina. Dios es la Trinidad. Tal sublime realidad trasciende los criterios humanos, siendo iluminada solo por la fe. La única esencia de Dios es el Padre que genera eternamente al Hijo en el conocimiento perfecto y pleno de sí mismo, haciendo que el Espíritu Santo proceda de la relación amorosa entre ambos. Este conocimiento y amor divino son infinitos, inseparables y completísimos. De esta manera, cada una de las tres personas es igual a la esencia divina misma, y de ninguna manera ellas dividen su unidad perfecta, distinguiéndose entre sí solo por sus relaciones mutuas. Por eso la vida trinitaria no altera la simplicidad cristalina y la unidad divina, sino que se identifica con ella. Qué bonito para comprender algo, un avistamiento así de lo que Es es la Santísima Trinidad. exactamente, exactamente, ¿no? Por el hecho de generar solo la primera persona, cabe el título de padre. Por el hecho de ser engendrado solamente a la segunda persona, merece tener por nombre hijo o verbo. En virtud de proceder de ambos, la tercera persona se llama Espíritu Santo, cerrando ese circuito misterioso, resplandeciente de luz y gloria que es la Trinidad. Ninguna otra diferencia distingue a los tres, que son uno, y en esto consiste la vida plena de Dios. Qué explicación más clara, ¿no? Y bonita de lo que es la Santísima Pucha, Trinidad. para uno que no tenemos estudios, los que no tenemos estudios teológicos Teológicos. y de profundidad, Ujú, pero nos encamina a entender de manera simple, ujú, ¿no? ujú. El Padre es el principio de toda la deidad, según la expresión de San Agustín. Ahora, plenamente capaz de conocerse, él sería infeliz, por así decirlo, si no se explicara por completo a sí mismo, porque no hay felicidad perfecta cuando la naturaleza no realiza lo que le es propio. Conociéndose el Padre, expresa a sí mismo por completo en su eterno Verbo, el cual es tan perfecta imagen del Padre que erraría quien afirmase que ellos constituyen dos inconmensurables, dos increados y dos omnipotentes. Al contrario, los dos son uno solo inconmensurable, uno solo increado y un solo omnipotente, conforme nos enseña la antigua y poética profesión de fe atribuida a San Atanasio. Entonces, ¿qué diferencia al Padre del Hijo si son iguales en todo? Solo sus relaciones opuestas. El Padre engendra al Hijo y el Hijo es engendrado por el Padre. Aquí, antes de proseguir, José, vamos a irnos a la pausa que tenemos en el ¿De programa. acuerdo? Ya estamos a más de la mitad de la primera parte y vamos a irnos con una pieza musical. Disfrútenlo. Bien, ahora retornamos y continuamos dando lectura a este maravilloso libro, María, el paraíso de Dios. María María Santísima, el Santísima, paraíso de Dios revelado a a los los hombres. hombres. ¿No? En una palabra, lo que define al Padre es generar, ser la persona divina que sin interrupción desde toda la eternidad y por toda la eternidad
está generando continuamente al Hijo, comunicando la plenitud de su propia naturaleza divina, agotándose por vía intelectiva, para que no quede nada para dar de sí. Esa propiedad del Padre, de ser aquel que engendra, indica una comunicación perpetua dentro de la Trinidad, por el hecho de no proceder de ninguna otra persona divina, sino que es el origen de las otras dos. De ahí que se puede decir que el Padre, además de fuerza infinita de Dios para conocerse a sí mismo, es también la aspiración de Dios a ser totalmente conocido, de comunicarse. En cuanto al Hijo, Santo Tomás de Aquino lo define como una emanación intelectual del Padre. Una vez que en Dios el ser y el entendimiento son idénticos a la esencia divina, del acto de inteligencia del Padre se genera la segunda persona, la cual tiene por propios los títulos de Hijo y Verbo. Por esa razón, en la primera manifestación pública de la Trinidad a los hombres, durante el bautizo de Jesús en el río Jordán, así como en la cima del monte de la transfiguración, el Padre quiso manifestarse a sí mismo a través de la voz, indicando que allí estaba su palabra, su verbo, en quien él había puesto toda su complacencia. El Espíritu Santo, por su parte, procede de la relación amorosa que se establece inmediatamente entre el Padre y el Hijo, como el Padre conoce plenamente al Hijo y el Hijo conoce plenamente al Padre, y ambos son el bien sustancial. Los dos se aman. Y de esa relación pura y sublime y afectuosa procede el Espíritu Santo, que es el amor personal. Dios es glorificado en sus obras. En su continuo proceso trinitario, llamado pericóresis por los teólogos, el Dios uno y trino goza del auge infinito de toda bienaventuranza imaginable. Las tres personas encuentran su deleite en esa vida eterna que consiste en estar indisolublemente unidas, mirarse y quererse bien. No les falta nada. Sin embargo, como el bien es eminentemente difusivo y tiene placer en comunicarse, la Trinidad tomó la libre decisión de crear el universo, compuesto por una plétora incontable de criaturas dispares y complementarias, muchas de las cuales, como los ángeles, escapan al conocimiento sensible de los hombres. Dios hizo todo con tanta grandeza, proporción y armonía, que al concebir cada ser, lo dotó de una razón de ser, de un simbolismo y de una finalidad. Ninguno, por pequeño que sea, fue creado al azar. Toda la creación tiene el propósito supremo de engrandecer a su Hacedor, como reza el Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Creador quiso comunicar su bondad y su encanto a las obras de sus manos. Entre ellas, sin embargo, existe un orden establecido. Algunas, como se dijo anteriormente, lo reflejan de modo lejano. Estos se llaman vestigios divinos, entre los que se encuentran las criaturas irracionales, animales, vegetales y minerales. Otras, sin embargo, llamadas a reflejarlo más perfectamente, participan de algo de su propia vida a través de su capacidad de conocerlo y amarlo, así como de acogerlo en su corazón como verdaderos templos santos. Estos son seres inteligentes, ángeles y hombres. Aquí está la sublime jerarquía de la creación. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es toda esta introducción a partir de conocimiento de Dios, de cómo Él va a generar este plan divino con esta estructura y este orden perfecto, con esa jerarquización?
en cuyo punto más alto van a entrar los seres racionales, ¿no? Los ángeles, el hombre. Ah, así, a mí lo que me impacta de toda esta lectura es cómo Dios, y haciendo la relación, como hablábamos de los artistas, cómo Dios deja e imprime su carácter en su obra, en cada obra de su creación. Composición. Usted habló bien, Armonía, ¿no? sí. Composición. Pero es que Él deja algo de sí en cada cosa, en cada criatura, en cada, incluso en el reino vegetal y en todo lo que ha creado Dios, Dios deja algo de sí en todo eso. Imagínese mucho más en esta jerarquía que nos habla en los ángeles, en los hombres. ¿Cuánto más? Ujú. Qué belleza. Bien, en la cúspide del universo, como punto monárquico que le da sentido y brillo, está Jesucristo, el Verbo encarnado. Emerge como el más bello entre los hijos de los hombres, el Alfa y el Omega, el arquetipo ideal que brilla sobre los ángeles. Como enseña San Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las criaturas visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y por eso ocupa el primer lugar en todas las cosas. Porque agradó a Dios hacer habitar en Él toda la plenitud. Colosenses 1:15 al 19. Aquí entramos a una cápita y ya creo que ya empezamos a introducirnos. El Verbo encarnado y su madre. Dios y verdadero hombre Jesucristo es causa ejemplar, causa eficiente, causa final del universo. Como Verbo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, creó todas las cosas, incluida su sublime humanidad para manifestar su infinita grandeza. Como hombre, se convirtió en el modelo a partir del cual se hicieron las otras criaturas, para desplegar su inconmensurable belleza en 1000 facetas. A pesar de estar unido a la divinidad en el Hijo, en su humanidad, Cristo refleja la perfección de las tres personas. Cuando el apóstol Felipe suplicó que les mostrara al Padre, él respondió: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Felipe, aquel que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Por tanto, la humanidad de nuestro Señor refleja en un grado insuperable la riquísima simplicidad de Dios. Fíjese esa definición. La unidad inefable de las tres personas idénticas en todo, menos en las relaciones que las distinguen. Sin embargo, a través de la unión hipostática en la persona del Verbo, Jesús solo tiene personalidad divina. Y este gran misterio, altísimo e impenetrable, lo coloca, por así decirlo, infinitamente por encima de otros hombres, aunque en derecho sea uno de ellos. Esta distancia tuvo que llenarse en un grado intermedio. En efecto, Dios gobierna todas las cosas con suavidad y ordenó a los seres creados un segundo, un matizado degradé de perfecciones, que los distingue de modo armónico y favorece la comunicación de la bondad divina de unos para con los otros. En un reino bien constituido, por ejemplo, los grados intermedios de autoridad extienden la presencia del monarca hasta las regiones más remotas, permitiendo que el último campesino sienta en la dedicación leal y vigorosa del noble y en la sonrisa benévola de la castellana la protección y el amor del rey y de la reina. Por lo tanto, dada la insondable grandeza del Verbo encarnado, el Rey de Reyes y Señor de Señores convenía que una criatura
sirviese de puente entre su imponente superioridad y los demás hombres. En la mente divina, tal criatura ha sido llamada desde la eternidad María Santísima. Por ser madre de Jesús, ella está tan próxima del misterio de la unión hipostática que participa de él de modo relativo. Aunque tenga personalidad humana y no divina como su Hijo, al mismo tiempo, sin embargo, es una simple criatura. Aunque la más santa y más pura, Nuestra Señora, por tanto, constituye el segundo escalón en la escala de perfección del orden racional, colocada por encima de todos los hombres y en virtud de la sublime gracia que la inhabitó desde su inmaculada concepción de todas las cohortes de ángeles. ¿Qué le parece? Increíble, ¿no? Y aquí nos empieza a relatar lo que es eh, la creación de María en la mente de Dios. Bueno, eso creo que justo vamos a hablar. Sí. Solamente entre algunas de las notas extraídas para la redacción de esta obra, podemos hacer mención para que entendamos. Ya habíamos mencionado en algún programa los tres órdenes que Dios puso, ¿no? El orden más perfecto de ellos es el orden de la unión hipostática, justamente Dios, verbo, humanado. Y aquí hay una nota muy importante. Dice, la unión hipostática es exclusiva de la segunda persona de la Santísima Trinidad y de la humanidad de Cristo. Sin embargo, María Santísima participa de ella de modo diverso e inferior al de Jesús, en virtud de la misión que posee junto a su divino Hijo. Se puede afirmar que no solo la maternidad de María pertenece intrínsecamente al orden hipostático, sino su propia persona. María Santísima pasó a formar parte de la familia divina. Ella hace parte del decreto que tiene por objeto el don del Verbo al mundo. Se distingue, por tanto, de todas las demás personas o criaturas, no con una diferencia de grado dentro del mismo orden, sino con una diferencia de orden, ya que pertenece al más supremo de los órdenes, el de la unión hipostática, que la eleva a la cumbre de la grandeza posible y alcanzable por una pura criatura humana. Sí, antes de entrar a otro título, bueno, ese del Concilio de Nicea, más si quiere explicar un poquito. Bueno, por favor, hay una declaración muy importante del Segundo Concilio sí, de Nicea respecto de Nuestra y Señora. con eso vamos a cerrar programa porque ya estamos en los minutos finales. En el Segundo Concilio de Nicea nos dice, la veneramos como propia y verdadera Madre de Dios, la engrandecemos y la juzgamos superior a toda criatura visible e invisible. Saludamos las palabras del Señor, de los apóstoles y de los profetas, mediante las cuales aprendemos a honrar y a glorificar sobre todas las cosas a aquella que es propia y verdaderamente Madre de Dios, superior a todas las virtudes santas y celestiales. Esta es la doctrina pontificia, ¿no? Documentos Marianos, Madrid, etc. Bien, hay muchísimo, apenas estamos a la Esta ha sido la inicio. intro, la presentación. Sí, sí, hay muchísimo por relatarles en este maravilloso libro escrito por el señor Joao Clark. Así que vamos a continuar en varios programas, varias partes que va a tener, porque el relato es bastante extenso y ya nos dijo José, estamos en el segundo tomo y hay un tercer tomo también, así que hay bastante por conocer. Hemos llegado al final, queridos amigos, nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden visitar nuestra página de YouTube con el nombre Teocratias, así está nuestro programa allá y van a poder ver no solo este programa, sino otros también. Muchísimas gracias por su participación, por su audiencia. Será hasta el próximo sábado. Muy buenas noches. Salve María. Salve María. Deo gracias. Deo gracias.